Hola, buenos días. Desde Proyecto Libremente estamos hoy con el señor Jean-Pierre Garner-Mallet, padre de la teoría del desdoblamiento del tiempo. Buenos días, Jean-Pierre. Bonjour. ¿Cómo describiría usted el taller que ha venido a impartir este fin de semana a Barcelona? Es complicado describir esto. Es decir, intentar dar a entender a personas que no son científicas la aplicación de una teoría científica accesible a todo el mundo, con la lógica científica subyacente. Pues de hecho, este es el interés de estas formaciones. Es la de mostrar que la aplicación de una teoría científica permite a todo el mundo equilibrarse sin conocer la mínima ecuación. Este es el objetivo. Por lo tanto, ¿cómo describiría usted su teoría a una persona que no comprende el lenguaje científico? Es sencillamente explicar el porqué de un desdoblamiento del tiempo. Es decir, que si yo dispongo de dos tiempos diferentes al mismo tiempo, un tiempo muy corto en el que no tengo tiempo de hacer nada, un tiempo nulo que no percibo, y que yo pueda disponer al mismo tiempo de un tiempo excesivamente largo durante ese tiempo corto. Esa es la dificultad de entender. En el tiempo corto no tengo tiempo de hacer nada, y en el tiempo muy largo tengo tiempo de hacer muchas cosas. O sea que si estoy presente en los dos tiempos diferentes, yo puedo hacer muchas cosas, cuando sin embargo, en mi tiempo no tengo tiempo de saber que estoy haciendo muchas cosas. Y no tengo la sensación de hacer muchas cosas, porque ese tiempo para mí no existe. Y van a decir, pero ¿cómo es esto posible? Pensar que existe un tiempo que yo no percibo. Pero no percibiendo ese tiempo, tengo la sensación de que no existe. Y sin embargo, el hecho de que exista es que tenga tiempo de hacer yo muchísimas cosas, lo cual cambia mi memoria de manera instantánea y que me da deseos, nuevos pensamientos que parecen llegar de ningún sitio. Y es de esta manera que una teoría científica permite, por fin, explicar el instinto, la intuición, explicar la anticipación, explicar las premoniciones. Todo aquello que es muy misterioso, se han hecho muchas cosas, se han inventado muchas cosas, y sin embargo es muy sencillo. Para vivir hay que anticipar todo aquello que va a ocurrir. Una partícula realiza lo mismo, y eso ya lo sabemos. Tomáis dos partículas desdobladas. Una de ellas hace muchísimas cosas cuando la otra no hace nada, y aquella que hace muchísimas cosas cambia la memoria de aquella que no hace nada, y hay un intercambio de información instantáneo entre las partículas que viven en dos tiempos diferentes. Y esas partículas que viven en dos tiempos diferentes van a ver cuáles son las experiencias más clásicas, que van a poder ver cuándo y cómo esas partículas actúan. El ejemplo más importante es el agujero negro. Porque una partícula que llega al borde de un agujero negro se desdobla y una de ellas entra en un agujero y desaparece instantáneamente. Y la particularidad del agujero negro es que si alguien entra en un agujero negro y desaparece instantáneamente, si yo soy el observador de dentro del agujero negro, veo que aquel que entra le cuesta muchísimo entrar. O sea que de un lado entra instantáneamente, es desintegrado instantáneamente en el agujero, y por otro lado nos cuesta muchísimo tiempo lograrlo. Vemos pues perfectamente que hay dos tiempos diferentes. Y esa relatividad del tiempo, pues, ¿para qué sirve? La partícula que desaparece en el agujero negro se toma todo su tiempo para realizar muchísimas experiencias. Vive muchísimas cosas nuevas que enriquecen su memoria. Y la otra, que se mantiene al borde del agujero negro, conserva su memoria intacta. O sea que cuando la partícula vuelve a salir del agujero negro de la manera igualmente rápida como cuando entró, no tenemos la sensación que sale de ella, tenemos la sensación que es una partícula nueva que está ahí al borde del agujero negro y que realiza la unión con su otra partícula.
De hecho, es la partícula que se ha desdoblada la que reencuentra a su partícula célibe, que viene a unirse con la partícula célibe que era anteriormente. Hay pues un cambio de memoria instantánea para aquella que se ha quedado al borde. No ha hecho ninguna experiencia, pero mientras que la partícula está en el agujero, su memoria puede cambiar simplemente por un intercambio de informaciones. ¿Veis pues que este principio totalmente conocido científicamente, no vemos, no sabemos para qué sirve para nosotros? Esto es muy sorprendente. Sin embargo, las partículas hacen esto y nosotros que somos después de todo un saco de partículas no lo utilizamos esto. ¿Y por qué esto? ¿Por qué es así? ¿Por qué seríamos diferentes? Y es ahí donde tenemos que entender lo siguiente. Nos han dicho demasiadas veces que estamos nosotros al servicio de la ciencia. Es decir, que estamos descubriendo cosas, la ciencia es algo que intentamos entender. No, eso no es verdad. Nosotros somos la ciencia. Todo está a nuestro servicio. Absolutamente todas las leyes están a nuestro servicio y no al revés. Y nos han hecho creer que estamos nosotros al servicio de la ciencia. O sea que ahora hay que utilizar esto. ¿Y cómo lo vamos a utilizar? Evidentemente no a través de las ecuaciones. No estamos en la Tierra para hacer ecuaciones. Estamos en la Tierra para vivir bien. O sea que igual tenemos que encontrar el por qué. Igual es eso lo más importante. Y evidentemente, la teoría del desdoblamiento os permite entender por qué estáis en la Tierra. Sencillamente. Por eso hay que tener mucho cuidado con aquellos que hablan demasiado rápidamente de la teoría del desdoblamiento, diciendo que se trata de una técnica. Esto no es ninguna técnica, es un principio vital. Hacer una técnica de ello es minorizar todo esto y arrastrar a las personas a muy grandes errores. Hay que dar a entender a las personas que un principio vital no necesita de ninguna técnica. Y que todos aquellos que intentan encontrar una técnica se pierden en el camino. Hay que entender la lógica científica de un principio vital para poder utilizarla, para poder equilibrarnos. Eso es lo más importante. Pienso que he respondido a tu pregunta. De manera que podemos crear nuestra realidad a través de un futuro potencial ya vivido por nuestro doble. La noción del doble es otra cosa diferente. Evidentemente que si vivimos en tiempos diferentes, podemos llamar a eso un doble. Es decir, yo estoy en un tiempo, yo estoy en otro tiempo. Lo más sencillo es evidentemente decir que tenemos un doble. Y esos intercambios de informaciones con un doble, debemos de saber que no se trata de nada artificial. Es algo que tiene que ser totalmente natural. Las partículas que os decía antes que se desdoblan, intercambian sus informaciones, se llama a eso la intrincación. Es un fenómeno totalmente constatado científicamente. Son intercambios de informaciones. No se entiende muy bien a nivel de partículas el por qué, porque no conocemos esta teoría del desdoblamiento. No sabemos cuál es la necesidad de un desdoblamiento. La necesidad de un desdoblamiento hay que retomar la base misma de la lógica. Si yo me hago una pregunta, yo quiero obtener una respuesta, pero lo más rápidamente posible, evidentemente. Y el tiempo en que yo busco la respuesta a mi pregunta, para mí es un tiempo perdido. Entonces, la idea del desdoblamiento es muy sencilla. Voy a suprimir ese tiempo entre la pregunta y la respuesta. Y voy a tener la respuesta al mismo tiempo de la pregunta. Y esto me permitirá realizarme otras preguntas. Evidentemente hay que imaginarse que hay alguien que responde a la pregunta. Entonces, me desdoblo. Y en el tiempo que suprimo, pongo a alguien como yo, que va a responder a mi pregunta. Ese desdoblamiento es muy sencillo y lo entendemos. Uno de ellos se toma el tiempo para responder a la pregunta y el otro espera la respuesta al mismo tiempo que la pregunta, que va pues a realizarse preguntas diferentes. Y esas preguntas diferentes lo van a hacer evolucionar rápidamente. Pero ¿es suficiente pensar esto así? Ya veis que hay algo que no encaja, que no va bien.
Y es que si lo hacemos de esta manera, podemos hacer esto indefinidamente. Es decir, aquel que está desdoblado del primero en su tiempo se puede desdoblar de nuevo, de la misma manera. Veis pues que existe un sistema de desdoblamiento que podría ser infinito, pero ese no es el interés. El interés es de hacer que tengamos siempre la sensación de tener una extrema libertad. Es decir, que alguien que estuviera desdoblado de alguien no sepa que está desdoblado. Tiene la sensación de vivir solo, con ideas que fabrica solo. Cuando uno no conoce la ley, se funciona de esta manera. Pensamos que somos dueños de nuestros pensamientos. Pensamos que vivimos en un solo tiempo único y que es mi cerebro el que fabrica mis pensamientos. Nunca pensamos que mis pensamientos pueden ser fabricados en otro tiempo por otra persona. Entonces, si yo me desdoblo y si tengo un doble, mis preguntas son mis preguntas. Mi doble me hace una pregunta, soy yo. Y a través de ese mismo mecanismo de intercambio de información entre un doble y yo, puedo recibir informaciones que no vienen de mi doble. Y en ese caso, yo dependo de alguien que no conozco. Veis, pues, que mi vida, debo de conocer este principio para saber cómo funciona, para estar seguro de que recibo informaciones que están hechas para mí. Para ser más sencillo, le llamas por teléfono a tu marido, el cual se ha ido a visitar la jungla durante 10 años. ¿Os imagináis esto así? Y estáis en relación telefónica con él de continuo para saber qué tal le va, para ayudarle, que él os ayude a vosotros por vuestro lado. Es decir, intercambios de informaciones útiles para ambos. Ahora imaginaros que alguien coge el teléfono de vuestro marido y responde en su lugar. Y te dice cualquier cosa, cualquier tontería, y tú piensas que es él. Te va a hacer vivir otra cosa diferente. Cosas diferentes que tu marido no te hubiera hecho vivir. Y ocurre lo mismo con la historia del desdoblamiento. Yo tengo un doble, le tengo pues que escuchar, puesto que soy yo. Soy yo. Tengo una relación privilegiada conmigo, hay un yo que es esencial. Y cualquiera puede utilizar ese mecanismo de intercambios de informaciones entre mí mismo y mí mismo. Y en ese caso recibo informaciones que no están hechas para mí. ¿Y cómo realizo la diferencia? Pues hay que conocer la ley científica, hay que conocer cómo funciona. No hay que inventar técnicas. Porque que sea en Francia o en España, hay tantas personas actualmente que hablan del desdoblamiento del tiempo como si fuera una técnica. No hay técnica, hay una ley. Cuando conocéis la ley científica, sois capaces de enseñar a las personas a no cometer errores porque conocéis la ciencia que hay detrás. Pero cuando hay personas que ignoran todo de la ciencia y que hacen de ello una técnica, entran en temas esotéricos, en cosas que nos pueden conducir a errores y parasitan a las personas con cosas falsas. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Porque hay muchísimas personas que hablan de esto sin conocer nada. No podéis hablar de cosas científicas ignorando las bases científicas. Hay pues que tener mucho cuidado. Y es que esta ley vital puede ser utilizada contra nosotros mismos. Decías en tu pregunta que yo fabrico a través de mi pensamiento futuros potenciales. Pues sí, es verdad. En el instante en que pienso algo, doy una energía en otro mundo, en otro tiempo, en donde se fabrican las consecuencias de mis pensamientos. Extraigo la síntesis como respuesta. Lo que hace pues que mi pérdida de energía en cuanto a lo que he pedido, es decir, de mi pensamiento, corresponde a una ganancia de energía, es decir, de aquello que voy a recibir de ese potencial. Todo ello en un tiempo nulo. Es maravilloso. Y no lo sé. No lo sé que yo he hecho eso. Y por otro lado, a nivel científico, hay un equilibrio de energía que está relacionado con el principio de Heisenberg. Un tiempo nulo, energía infinita. O sea que siempre me beneficio una energía infinita en un tiempo nulo. Tengo esa posibilidad. Lo único que ocurre es cómo hago para cambiar de percepción del tiempo. Y hay también
una ley científica detrás que hay que conocer. Eso no se improvisa. Y ese es el objetivo, justamente, de lo que intento enseñar a las personas, ya no llenándoles la cabeza de cosas científicas que no sirven para nada, sino que detrás de cada cosa dicha hay una teoría científica que no hay que desviar. Es decir, que hace falta absolutamente quedarse en la lógica de esa teoría científica. Los griegos antiguamente conocían esto, lo he podido mostrar, que el alfabeto griego corresponde exactamente con la manera de contar por la aceleración de movimiento de desdoblamiento del 1 al 10, de 10 al 100, e incluso he encontrado 3 letras perdidas del alfabeto griego con el movimiento de desdoblamiento, porque necesitaba 27 puntos de pasos de las partículas que dibujaban las letras griegas, y solo hay 24 letras griegas, y he podido encontrar las 3 que faltaban. Descubrir esto de nuevo y de ver que el griego era pues la base de una pedagogía que tenía que ver con el desdoblamiento del tiempo, y que las palabras estaban fabricadas en función del desdoblamiento del tiempo. Incluso reencontré la palabra onomaturge, es decir, fabricante de palabras. Es decir, que había una profesión, fabricante de palabras, en función de ese desdoblamiento. O sea que los griegos sabían algo, y es que la ley era la lógica, el logos. Todo aquello que era ilógico no entraba dentro de la ley. Si a alguien le parecía que algo era ilógico, para todos eso quedaba fuera de la ley, porque eso suprime todos los postulados, todos los dogmas. Si tengo un dogma o un postulado que a mí me parece ilógico, debo de considerar que se encuentra fuera de la ley. Esto va muy lejos. Y los griegos para esto habían inventado una escuela llamada Escuela de los Sofistas, es decir, que el sofismo en griego es intentar mostraros que incluso aquello que es lógico puede ser ilógico, y que si tenéis una conclusión ilógica a través de un razonamiento lógico, debéis de suprimir ese razonamiento. Está este famoso sofismo que todo el mundo conoce. Un caballo barato es raro. Todo aquello que es raro es caro. O sea que un caballo barato es caro. ¿Ves? Es totalmente ilógico. O sea que para destruir ese razonamiento es difícil, puesto que es perfectamente lógico. Vemos pues que a través de razonamientos lógicos podemos llegar a algo totalmente ilógico. Debo pues de rechazar el razonamiento porque la conclusión es ilógica. De la misma manera, si el razonamiento es ilógico y la conclusión es lógica, la debo rechazar. Y si yo considero que es lógica y tú consideras que es ilógica, lo debo rechazar también. Mi razonamiento no te habrá convencido, es ilógico para ti, o sea que lo debe ser también para mí. Y debo de intentar entender por qué tu ilogismo no corresponde con mi lógica. ¿Veis que todo esto, que era conocido mucho antes de Jesucristo, se ha olvidado totalmente? Hoy en día se imponen cosas ilógicas. Se han inventado muchos dogmas y postulados ilógicos. Y nos quieren decir que es lógico. Incluso nuestra sociedad actual vive en el ilogismo total. La crisis mundial de la cual se habla no es una crisis. Es solamente que no entendemos el por qué estamos en la Tierra. A partir del momento en que no sabemos por qué estamos en la Tierra, hacemos tonterías. Igual, pues, habría que entender el objetivo de nuestra vida en la Tierra, y ya veremos que no habrá crisis si todo el mundo comprende el objetivo. Pero ese objetivo, las personas tienen ganas, tienen deseos de ir hacia ese objetivo, eso ya es otra cosa. Porque el hecho de que existan varios tiempos a la vez os impone una idea fundamental, y es que el mundo en el cual vivo es un mundo en el que percibo muy bien, que conozco muy bien y que pienso que es único. Porque ignoro ese tema del desdoblamiento. Ignoro que, por ejemplo, en el universo, casi todo el universo
es inobservable. No sé si lo sabéis. De hecho, del universo que vemos, aquello que vemos solo representa un 5% de aquello que existe. Los otros 95% no los vemos. Sabemos que existen porque hay relaciones de fuerza entre lo observable y lo inobservable. Se llama a eso la energía negra, materia oscura. Pero no sabemos dónde se encuentra. ¿Por qué? Porque justamente ese tiempo, el tiempo no hemos entendido lo que es. Pensamos que el tiempo nuestro es un tiempo continuo, totalmente justificado y probado, y no vemos que son tan solo una sucesión de instantes. La imaginaria médica nos lo muestra. Nuestro cerebro tan solo capta instantes. Y nosotros tenemos la sensación de un movimiento. De hecho, estamos como en una película, tantas imágenes por segundo, y hay agujeros. Hay imágenes subliminales que no percibimos. Y hay tiempos subliminales de la misma manera que no percibimos. ¿Para qué sirven? Y es ahí donde hay que entender que esta propiedad del tiempo nos impone la idea de un tiempo que tiene propiedades de la misma manera que un espacio. Sabemos que un espacio tiene propiedades, las conocemos, puesto que se trata de nuestro espacio de observación, pero hay que considerar que el tiempo es lo mismo. Hay propiedades y hay que conocerlas. Lo más sencillo de esa propiedad es que en un tiempo que para mí no existe, yo me fabrico un potencial. Eso es sensacional. O sea que en el instante en el que pienso, yo sé que fabrico la consecuencia de mi pensamiento y que esa consecuencia puede ser vivida por cualquiera. Entonces esto debo de saberlo para poder vivir bien. Pienso haber respondido un poquito más o a varias preguntas a la vez. Sí, correcto. Respecto a los pensamientos, señor Garnier, si sabemos que son estos los que determinan nuestra realidad, puesto que son portadores de masa, pero también sabemos que vivimos influenciados por el inconsciente colectivo o nuestra herencia biogenética, ¿tengo elección en lo que elijo pensar? Hay mucha confusión con las palabras que utilizas. El inconsciente colectivo, ¿qué significa? Eso es cuando ignoramos la ley. No hay inconsciente colectivo. Existen tiempos que no percibimos y que modifican nuestra memoria. Pero esos tiempos que no percibimos, tenemos acceso a ellos. El problema es saber cómo tenemos acceso a ellos. Las palabras subconsciente e inconsciente significa que no sabemos cómo funciona. Pero ved una cosa, si yo me imagino que tengo tiempos imperceptibles en mi tiempo y que me permiten, cambiando de tiempo, tener tiempo de, debo pues admitir que mi vida continúa, pero en un tiempo que no existe para otra realidad y que esa realidad tiene tiempos imperceptibles, lo mismo que yo, y en esos tiempos imperceptibles pueden recibir informaciones de mi tiempo. Veis que es un tema de como encaje de tiempos que hay que conocer bien para saber cómo funciona y no así inventar muchísimas cosas por el hecho de no conocer esta ley. De esa manera se inventa subconsciente, inconscientes, colectivos, personales, etc. La ley es sencilla. Si yo pienso en algo, fabrico la consecuencia de mi pensamiento. Esa consecuencia es una realidad potencial. Cualquiera en la Tierra puede captar ese potencial. ¿En qué sentido captar? Su memoria cambia. Y en función de lo que yo he fabricado, se pone a vivir la consecuencia de mi pensamiento. Y yo soy responsable de ello. Veis pues que la ley científica que está detrás y que fue enseñada durante siglos y siglos, que se ha quedado totalmente en el olvido, es que yo debo de pensar en hacer al prójimo lo que a mí me gustaría que el prójimo pensara en hacerme a mí. Eso es una ley. Y esto me permite, si todo el mundo hace lo mismo, me permite vivir bien.
Pero nadie ya sabe que esto es una realidad científica. Se ha transformado esta ley sencilla, que, os repito, es perfectamente científica, en una ley tonta. No hagas al prójimo lo que no quisieras que él te hiciera a ti. Pero si haces algo a alguien, eso es ya, por un lado, que estáis actualizando un potencial que ya ha sido fabricado anteriormente. Y todo el mundo ve lo que haces. Que esté bien o mal, todo el mundo lo ve. Que luego te imiten o no te imiten. Pero se sabe que esto está bien o esto está mal. Pero eso no sirve para nada. Sin embargo, cuando pensáis en hacer algo, eso no se ve. Pero fabricáis el potencial correspondiente que está en la memoria de todo el mundo y que puede modificar la memoria de toda la humanidad. Un sencillo pensamiento puede modificar a la humanidad. ¿Te das cuenta que esto, sin embargo, hay que saberlo? Sobre todo, que nadie lo dice de manera clara y lógica. Hace falta la lógica. Este es el objetivo de las formaciones, que todo aquello que yo digo es lógico. Las personas que vienen, que han hecho toda clase de investigaciones, otros que no han hecho ninguna investigación, hace falta que cuando están ahí reunidos, todo aquello que oyen les parezca lógico. Y logro hacer esto. Usted habla del estado de benevolencia. ¿A qué se refiere? Sí, como he dicho antes, es que la ley científica en todo ello era pensar en hacer a los demás lo que me gustaría que los demás pensaran en hacerme a mí. Podemos decir que esto es benevolencia, es decir, yo controlo la benevolencia de mi pensamiento. ¿Por qué utilizar la palabra benevolencia? Porque las personas son llevados más que nada a hablar de amor, de afecto, de amistad. Eso no es una energía. Energía es el control del pensamiento. O sea que la palabra benevolencia va con ello. Hace falta saber algo. Esto lo veo en mis formaciones. Hay muchos psicólogos, psiquiatras que vienen para entender justamente ese inconsciente, ese subconsciente, de los cuales han delimitado bastante bien ciertas consecuencias. Es formidable avanzar con las personas que ya tienen ese conocimiento del espíritu y que ahora van a poner una ley estricta detrás, lo cual va a permitir un avance de la humanidad de manera sensacional. Porque evidentemente hay que trabajar con personas competentes que van mucho más lejos debido a su conocimiento primero. Ponen sencillamente algo lógico sobre algo que antes no era lógico. Tenían solamente una intuición sin saber ni el por qué ni el cómo. Por eso lo que he dicho antes, subconsciente, inconsciente, son palabras que esconden la ausencia de ley. Pero cuando tenéis el desdoblamiento del tiempo, ahí ya no hay inconsciente o subconsciente. Hay tiempos perceptibles y hay tiempos imperceptibles. En mi tiempo perceptible tengo la sensación de tener pensamientos conscientes, pero en los tiempos imperceptibles tengo los mismos pensamientos, pero no los percibo. No tengo tiempo de percibirlos. Y por desdoblamiento los percibo. ¿Veis que es justamente ahí el interés de conocer la ley y asociar a ello los conocimientos en psicología, psicoanálisis y demás? Son muy importantes. Porque encontramos la lógica, la sencilla lógica. La palabra benevolencia. Todo el mundo entiende en español como en francés que intentar estar bien, vigilar el estar bien. Es decir, que yo sé que mi pensamiento, si alguien pudiera leer en mi cabeza, en mi mente, suponiendo que mi cabeza fabrica los pensamientos, pues así, pero que todo el mundo ve que aquello que estoy pensando está bien y entonces puedo decir que soy benevolente. Pero no se trata de un estado, se trata de un control de mi pensamiento. Yo no soy naturalmente benevolente, no significa estrictamente nada. Yo pienso en algo, en alguien, por ejemplo, en ti, y yo me digo, si ella leyera en mi pensamiento, ella vería
que todo está bien, es decir, que estás contenta de mis pensamientos. Entonces, si yo me puedo decir, sí, ella está contenta de aquello que yo pienso, entonces sí soy benevolente. Es decir, que todo aquello que yo pienso fabrica en el futuro algo que puedes cosechar para vivir. Siembro algo en el futuro y tú lo cosechas. Hay que tener pues cuidado. En francés y en castellano hay un proverbio que dice: quien siembra vientos cosecha tempestades. Intentemos pues sembrar tranquilidad, calma, paz. Y entonces cosecharemos la paz, la calma, la tranquilidad. Ved que pensar en hacer al prójimo lo que nos gustaría que el prójimo pensara en hacernos a nosotros es verdaderamente una ley científica. Y pienso que podemos concluir con esto, porque eso es verdaderamente lo más importante. Ved a todos estos científicos que nos han hablado de esto durante el paso de los siglos. El primero en hablar de esto se llamaba Pitágoras, una persona muy conocida. El segundo era Buda, más o menos un siglo y medio después. Y luego tenéis a Jesús, hace 2000 años. Y tenéis a Mahoma, 7 siglos después. Todos ellos nos han dicho, todos, piensa en hacer a tu hermano lo que te gustaría que tu hermano pensara en hacerte a ti. Es una ley científica. Hemos perdido la ciencia. Hemos hecho de ella muchas cosas, filosofías religiosas, dogmáticas, etc. Pues no. Hay que aplicar una ley. Y esa ley hay que conocerla. No hay que inventar leyes sin conocer la ley y sus aplicaciones. No hay ninguna técnica, hay una ley. Espero haber sido sencillo para mostraros que no son las ecuaciones lo que cuentan. Es verdaderamente la aplicación de una ley. Y nosotros somos la ley. Y os agradezco mucho por vuestra acogida. Muchas gracias a usted por su tiempo y por su saber. Merci.